Hola, buenas. Voy a explicaros el concepto de función inversa o recíproca de otra. Según la teoría, se llama función inversa o recíproca de f a otra función que se designa a f-1 y que cumple lo siguiente. Si f de a es b, entonces f-1 de b es a. Dicho de otra manera, si yo tengo un valor de x y le aplico la función f, me dará como resultado f de x. Y si a ese f de x le aplico la función inversa, me devuelve el valor original que yo le introduje a la función f. Vamos a verlo con dos ejemplos. El primero sería f de x igual a x más 3, una función lineal. Si yo para esa función calculo el valor numérico en x igual a 2, obtendré 2 más 3 igual a 5. En este caso, 2 es el a de la teoría y b es el 5. ¿Cuál creéis que será la función inversa f-1 de x que hará lo que dice la teoría? Que cuando le introduzca el valor 5 me devolverá el 2. Pues la función será x menos 3. En próximos vídeos explicaré cómo calcular esta f de menos 1. Ahora la estoy diciendo yo directamente lo que daría, ¿vale? f-1 de x sería x menos 3. Si yo a esta función le calculo el valor numérico para 5, es decir, calculo f-1 de 5, daría 5 menos 3 y daría 2. Con lo cual vemos que se cumple lo que dice la teoría, que f de b daría a. Vamos a ver otro ejemplo. F de x igual a 2x, otra función lineal. Si yo calculo el valor numérico para 4, f de 4 me daría 2 por 4, que es 8. En este caso tenemos que la b es 8 y la a es 4. ¿Cuál creéis que será la función inversa que haga que cuando yo le calcule el valor numérico para 8 me devuelva 4? Pues la función inversa será x medio y lo comprobamos. Si yo calculo el valor numérico para 8, f-1 de 8, haré 8 entre 2 y efectivamente me dará 4. Aquí podemos comprobar que f-1 de b es igual a a, como decía la teoría. Os voy a poner el ejemplo de una máquina expendedora. Imaginamos que A es la moneda. Yo introduzco en la máquina expendedora la moneda y me devuelve el refresco. Pues la función inversa haría lo contrario. Yo en la máquina expendedora introduzco el refresco, o sea, devuelvo el refresco y me da la moneda, me da el origen. Es decir, el origen de la función f coincide con la imagen de la función f-1 y la imagen de la función f coincide con el origen de la función f-1, que eso es lo que dice en este recuadrito, que cuando dos funciones son inversas, f y f-1, cumplen que el dominio de f será la inversa de f-1 y viceversa, es decir, el origen de una será la imagen de la otra y la imagen de la una será el dominio de la otra, ¿vale? Pues espero que lo hayáis entendido y en próximos vídeos explicaré cómo se calcula la función inversa.